Despiertas bajo un techo, cuyo tenue crujido en el entarimado acompaña cada uno de tus pasos descalzos. ¿Has sentido alguna vez el frío opaco de un día sin sol, donde el cielo parece una vastedad gris extendida sin fin? Así empezó tu jornada, en una aldea sajona que aún olía a humo mezclado con la resignación de una cultura que luchaba para no apagarse. El suelo bajo tus pies no era más que tierra aplastada, cubierta esporádicamente por paja y polvo que se colaban en cada ranura de tus suelas. El aire estaba cargado, no de aroma a café o pan recién horneado, sino de un olor rancio y terroso, reducido por las llamas eternas de la chimenea. Moscas revoloteaban en círculos cansinos, recordándote que incluso los insectos persistían en ese ambiente sombrío. Tu pan, duro como una piedra, mantenía su secreto de sabor adulterado. Menudo serrín mezclado para alargar la menguada ración. Salir al exterior no mostró mejor suerte. Todo parecía una pintura en escala de grises, una repetición constante donde el tiempo se medía por el lejano repique de campanas que apenas alteraban la monotonía ambiental. Barrer el polvo acumulado servía para recordarte que aunque las herramientas se afilaran, la vida aquí no haría lo mismo. Cada filo que perdías era un poco más de tu resistencia, un eco de la conquista normanda. Los normandos no solo trajeron nuevos señores, sino una nueva manera de que todo fuera más difícil, más lejano, más frío. Comparado con la modernidad, este día era un duelo con la paciencia. Imagina tu rutina diaria. Despiertas, desayunas pan con serrín y trabajas el filo de herramientas que cada día mienten sobre su eficacia. Hoy no era diferente. Sin embargo, había una calma melancólica en la repetición, una quietud que rozaba la aceptación a medias. Quizás ese simple eco del trabajo cotidiano era el abono donde aún crecía la esperanza, una resistencia silenciosa que se amoldaba a los nuevos tiempos, pero no los abrazaba. Mientras repasabas en tu mente las tareas al repique lento de campanas, notaste una inusual tensión en el aire. No apareció de repente, sino como un susurro que corría entre las ramas y la charla apagada de los animales. Algo se movía en la aldea, más allá del ritmo impuesto, una inquietud que pedía atención y que sin duda rompería la monotonía habitual. Hey, antes que Morfeo te pegue de vez, da una conferida rápida si sigues suscrito. Algunos perdieron el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como una almohada y cuéntame en los comentarios ¿de dónde nos escuchas y qué hora es allá? Tu participación mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por estar aquí. ¿Notaste cómo el viento empezó a susurrar de un modo distinto? Como si recogiera rumores entre las hojas secas del bosque cercano. La aldea, cubierta por ese manto gris interminable, parecía contener la respiración. Ese día, el aire frío y ceniciento transportaba un silencio diferente, casi vibrante, tenso como la cuerda de un arpa a punto de romperse. Tus pasos, desnudos y trillados por el suelo de tierra, resonaban apenas, atenuados por la costra de polvo que cubría cada trozo del suelo. El crujido de la madera bajo tus dedos en la pequeña ventana era un eco de algo viejo, una promesa olvidada, o tal vez una advertencia silenciosa. Miraste hacia la calle principal y viste cómo pocas personas se movían con una rigidez inusual. Los rostros habitualmente apagados ahora parecían contener un brillo nervioso.
como si el peso de algo inminente les acelerara el pulso. La voz apagada de un pastor, quien solía domar el rebaño sin más drama que espantar moscas, ahora parecía tentativamente más alta, como si él mismo tratara de creer en sus palabras. El invierno se acerca con cuentos nuevos, murmuraba, y no era una metáfora vana. Desde tu rincón, ese presagio colaba un frío distinto, más agudo, que calaba hasta el alma, porque no se trataba solo de heladas o de hambre. Aquella tensión había venido a romper las costuras de la rutina. Imagínate la crudeza de la vida cuando cada invierno ya era un enemigo reconocible, un adversario que podías enfrentar con paciencia y trabajo duro. Pero ahora sentías en la piel la diferencia. Este no era un invierno ordinario, sino uno que parecía cargar las sombras con un silencio siniestro, una sombra que te observaba desde más allá del bosque, desde las grietas de las casas y del corazón de cada aldeano. Con ese pensamiento, el crujir de la puerta te arrancó de tu ensimismamiento. Alguien estaba frente a tu umbral, cubierto por un manto raído, que dejaba escapar el olor del musgo y del camino largo. No se trataba de cualquiera. Este visitante, con ojos que parecían destellos apagados de tormenta, era el tipo de persona que llega sin invitación, con noticias que no se pueden ignorar. Sin palabra, extendió un papiro arrugado que rehusaba desplegarse solo. Tus dedos, tan acostumbrados a la tibieza del pan duro y al filo opaco de las herramientas, temblaron ligeramente al tocar aquel pergamino. Las manos del mensajero estaban hábiles, quizá demasiado, mostrándose acostumbradas al cuidado y a la urgencia esa vez. Mientras el mundo seguía su monótona sinfonía de susurros y ladridos dispersos, el contenido de aquel papel fue revelando más que simples letras. Eran órdenes de un mundo que parecía alejarse cada vez más de la paz. Había llamados a preparar armas, a fortificar las casas, a anticipar el peor de los escenarios. La noticia se coló en tus venas como un frío súbito y húmedo, una niebla que se enreda en los huesos. Los normandos encajaban su sombra en tu presente, pero ahora la sombra se oscurecía más rápido, como si una tormenta mayor se avecinara, dispuesta a cambiar no solo los días, sino las almas. Saliste hacia la plaza, donde unos pocos ya habían comenzado a discutir en voz baja, casi con temor reverencial, los nuevos decretos. El fuego en la hoguera parecía más débil, su calor menos cierto, y la multitud contenía una quietud temblorosa que se pegaba a la piel. Las voces, aunque bajas, se filtraban en el aire como un rastro de humo, llenas de preguntas no formuladas y respuestas forzadas. ¿Qué hemos hecho para merecer tanto frío? No solo en el aire, sino en el alma. La historia que te había acompañado desde el amanecer, la quietud laboriosa entre pan duro y herramientas desafiladas, ahora se fragmentaba en sombras más densas y preguntas sin respuestas claras. El empleo del filo, tu espada contra la opacidad del tiempo, comenzaba a parecer frágil ante un peso que ni la costumbre ni la resignación podían contrarrestar. Sin embargo, incluso en medio de esa tormenta sigilosa, viste cómo alguien encendía una pequeña vela, cuya llama vacilante se asentaba contra el gris omnipresente. Fue un instante breve, pero suficiente para recordarte que, al menos por ahora, la esperanza aún se recordaba, y mientras la
plaza comenzaba a llenarse de murmullos más firmes, y la noticia se esparcía como una bruma cada vez más densa. Un eco repasó tu mente, lento y persistente, aquella inquietud, aquella tensión enrarecida en el aire, prometía volverse la chispa que haría arder mucho más que la madera vieja de las aldeas. Así, con el frío calando hasta lo más profundo, y mientras tus ojos intentaban descubrir la verdad oculta tras los rostros de tus vecinos, supiste, sin poder evitarlo, que algo estaba a punto de romper el frágil equilibrio de esta aldea, algo que, no importaba cuántas veces hubieras aprendido a esperar lo peor, aún te iba a sorprender. El aire seguía helado, pero ahora cargado de un peso intangible que oprimía el pecho. La plaza, aquella, vez silenciosa y expectante, comenzaba a llenarse con pasos que medían no solo distancia, sino temor. Las cámaras invisibles del cielo gris parecían posarse sobre cada rostro, capturando la ansiedad contenida detrás de miradas esquivas. Mientras atravesabas la multitud, notaste que el rumor ya se había convertido en murmullo organizado. Palabras escasas, pero lo suficientemente densas para dibujar el contorno de un nuevo enemigo, un ejército normando que, más allá del roce cotidiano, ahora se perfilaba como una sombra inmensa en el horizonte. Por primera vez, la amenaza que una vez fue una historia distante adoptaba cuerpo y forma. La voz del pastor, antes apagada y temblorosa, ahora retumbaba en tu interior como un mantra oscuro. El invierno con cuentos nuevos. Esa frase se repetía como un latido irregular, clavándose en la mente, mezclándose con el olor acre del humo y la tierra mojada. Y así, con las manos aún temblando por las noticias del pergamino, levantaste la vista para descubrir más rostros. Jóvenes, viejos, mujeres y hombres, todos enfrentando la misma incertidumbre. Por un instante, la plaza fue un río congelado, una pausa donde el tiempo parecía resistirse a avanzar. Visualizaste las imágenes detrás del gris, aldeas en llamas, madera crujiente cediendo frente a hachas hambrientas y ojos duros como piedras. La prisión eterna de la incertidumbre pendía del hilo invisible del destino. Y sin embargo, había algo más profundo en aquel miedo. No era solo la destrucción física lo que estremecía a la aldea, sino la intranquilidad de perder un modo de ser, el derrumbe de una identidad, a la que se aferraban como último refugio. Te acercaste al hombre que con voz firme comenzaba a organizar lo que sería quizá la defensa más precaria de aquella tierra. Sus palabras eran medidos pedazos de un plan rudimentario pero necesario. Reforzar puertas con los pocos clavos disponibles, recoger viejas lanzas que descansaban oxidadas bajo la maleza, y no dejar terreno a la indiferencia. Mientras recorrías la plaza, el murmullo fue mutando en conversaciones entrecortadas. Un niño corría con un puñado de ramas secas, buscando dónde encender una hoguera que no solo calentara el cuerpo, sino que mantuviera viva la llama de la esperanza. Oíste los suspiros entre la gente, mezclados con risas cortadas, esos pequeños destellos que se negaban a desaparecer, incluso cuando el gris lo absorbía casi todo. Caminaste hasta llegar a la vieja posada, un refugio rancio donde el hierro quemado de la chimenea apenas lograba calentar el ambiente húmedo. Al entrar, el calor parecía un abrazo fugaz,
un eco de días más benignos. La madera chirriaba bajo tus dedos mientras apoyabas el pergamino sobre la mesa. La luz parpadeante de una vela proyectaba sombras que danzaban en las paredes, efímeras y frágiles como el propio sentimiento que contenía la aldea. Te sentaste cerca del fuego, dejando que ese brillo tembloroso te calara los huesos, mientras repasabas las líneas del pergamino, órdenes de defensa, advertencias de emboscadas y comunicados sobre alianzas que podrían ser tan frágiles como la paja bajo tus pies. Todo se sentía a la vez distante y demasiado cercano, como un presagio que no dejaba lugar a dudas sobre la tormenta que se avecinaba. Las horas pasaban lentas, pero la inquietud no cedía. Afuera, los sonidos del bosque parecían haber cambiado también. Ya no eran solo aves y susurros de hojas secas, sino el eco lejano y pausado de pasos que anticipaban encuentros decisivos. Imaginaste a los demás aldeanos, cada uno en su rincón, en silencio o en disputa, tratando de contener la respiración colectiva de un futuro incierto. Delicadamente alzaste los ojos hacia la ventana. La aldea parecía un cuerpo dormido, envuelto en un sudario gris de ceniza y temor. Pero entonces viste algo, un pequeño resplandor casi imperceptible contra el manto opaco, que crecía a medida que más aldeanos encendían sus propias llamas. No era solo fuego, era un gesto silencioso de resistencia, una chispa que desafiaba lo inevitable, mientras la noche comenzaba a morder los bordes del día. Tus pensamientos se enredaban en aquella dualidad cruel de la existencia, la fragilidad frente a la fuerza, la resignación frente a la lucha, el frío que cala en la piel y la llama que quema en el corazón. Con ese frío inquietante riñendo en el ambiente, algo tan sutil como un movimiento en la sombra captó tu atención. Un hombre emergía de entre las casas, envuelto en una capa más oscura que la noche misma, con ojos que atrapaban la escasa luz y devolvían un brillo punzante. No necesitó palabras, su presencia era una advertencia muda, un dedo índice señalando no solo a un peligro externo, sino a secretos enterrados bajo siglos de tierra y silencio. La plaza guardó el aliento y tú también, porque sabías, sin lugar a dudas, que aquella llegada no era fortuita. Era el preludio de historias que cambiarían el curso de tus días y de la propia aldea. Y mientras la llama de esperanza oscilaba, respiraste hondo por última vez antes de que la noche decidiera revelar su verdadero rostro, uno que no perdonaba ni olvidaba. El hombre de la capa oscura no necesitó palabras para apretar la atmósfera. Su sola presencia era una sombra que se extendía, engullendo las pocas certezas que aún quedaban en la plaza. Sus ojos eran dos destellos gélidos, tan intensos que parecían buscar un reflejo propio hasta en las grietas de las casas. La gente lo miraba, sin atreverse a romper el silencio, como si una corriente eléctrica hubiera paralizado el aliento colectivo. Sin embargo, tú sabes que la tregua del silencio es apenas una pausa antes del vendaval. Aquel hombre parecía portar en su mirada no solo el peso de los presagios, sino también un secreto que ponía en jaque todo el frágil equilibrio que se tejía desde el alba. El frío del aire comenzó a arrastrar sombras más densas a tu alrededor, un viento que no venía solo del bosque,
sino desde un tiempo ya olvidado, un susurro que entrelazaba la memoria rota de la aldea con un futuro que se anunciaba implacable. Visualizas, por un instante, la madera de las casas crujir bajo el impulso invisible de una tormenta por llegar. Los muros parecían inclinarse, cansados de tanto resistir, mientras los ojos inquietos de los aldeanos buscaban respuestas en las miradas ajenas. Te acercas al visitante y notas el murmullo de los que se esconden en las esquinas, testigos mudos de cada gesto y palabra que pueda surgir. El hombre, con una calma que desafía el apuro general, despliega un pergamino nuevo, esta vez sellado con una cera oscura que apenas refleja la luz de las antorchas débiles. El papel, como una puerta al otro lado del mundo, revela instrucciones precisas, movimientos estratégicos, posicionamientos secretos y advertencias que hacen temblar la confianza naciente de la aldea. Cada palabra en ese pergamino es una hoja afilada, cortando la ilusión de seguridad que poco a poco se había logrado articular. La amenaza normanda no es solo un ejército que marcha en el horizonte, es un monstruo con 1000 cabezas, capaz de desgarrar no solo cuerpos, sino también el alma misma de quienes han resistido tanto. Sin querer, vuelves a posar la vista en tu alrededor. Jóvenes que no conocen otra realidad que el miedo latente, ancianos que sostienen con manos temblorosas la historia de tiempos mejores, y hombres que apretaban puños como si controlar el temor fuera un acto físico. La plaza se ha convertido en un tablero donde cada mirada marca la agonía de un juego sin reglas seguras. Un suspiro recorrió la fila de personas que ahora escuchaban las órdenes, y aquel resplandor pequeño pero insistente, una hoguera improvisada, cuyos destellos anaranjados se fundían con un gris inmemorial. Una rebelión sutil contra el peso del invierno y la sombra que acecha. Ese fuego, aunque débil, latía con una fuerza que no se puede medir solo en calor. Era la persistencia de un espíritu que se niega a ceder. El hombre de la capa oscura guardó su pergamino y señaló hacia el bosque que rodea la aldea, donde las ramas crujían al compás de un viento más frenético. No solo debemos prepararnos para lo que viene desde esa dirección, dijo con una voz grave, casi un eco, sino para aquello que se esconde justo detrás de cada sombra aquí. El aire se llenó de un silencio aún más profundo, como si cada palabra hubiera clausurado el mundo por un instante. Tus sentidos, acostumbrados a la rutina áspera y al crepitar constante de la hoguera, ahora percibían un vacío nuevo, un latido suspendido entre miedo e incertidumbre. Pero tú sabes que no hay retorno en este tipo de momentos. La aldea, con su manto de ceniza y secretos, está a punto de descubrir que no solo se lucha contra la amenaza externa, sino contra fantasmas forjados en sus propios abismos. Mientras tú miras a los aldeanos dispersos, captas un instante de Buda disimulado en la boca de un anciano, una chispa de desafío en la mirada de una mujer joven y la sombra de una decisión que nadie quiere nombrar en voz alta. Todos están despertando a una realidad que no está dictada por el día a día, sino por un salto incierto hacia lo desconocido. Tu mirada regresa una última vez al hombre encapuchado. Sin una palabra más, se vuelve hacia las casas, dejándote con el peso de un secreto que no se comparte. La plaza vuelve a llenarse con susurros que lentamente se transforman en planes, miedos y silencios cómplices. Miras hacia el horizonte,
donde el gris invisible parece haberse espesado. El viento trae consigo un suspiro antiguo, como si fuera el aliento de la tierra misma. Y en ese momento comprendiste, con una claridad helada, no será solo una batalla contra invasores. Será un combate para no perder la esencia, para preservar lo que queda de humanidad en un mundo que arde bajo una nube perpetua de cenizas y desesperanza. Justo cuando la noche se hace más densa y la última llama de la hoguera vacila, una figura se acerca desde la sombra, llevando en sus manos un objeto desconocido, envuelto en tela aún más oscura que su capa. No hay tiempo para preguntas, solo queda escuchar el silencio que se adueña del aire y prepararse para la revelación que está por nacer en la penumbra. La tensión en el aire cobró un peso casi palpable, como si cada aliento pesara más que el anterior, comprimido entre la madera vieja y la piedra desnuda de la plaza. El hombre de la capa oscura desapareció entre las sombras de las casas, llevándose con él la grieta en la que hasta entonces se sostenía la calma. Tus ojos se clavaron en el lugar que dejó vacío, buscando entender no solo un rostro o un pergamino, sino la pulsación oculta que había comenzado a latir bajo la piel de la aldea. Los murmullos que habían comenzado como dudas dispersas se hicieron más firmes, mezclándose con una inquietud que subía lenta pero constante. Un niño pasó corriendo cercano, con ramas secas temblorosas que sabía que debían prenderse, pero cuyo fuego aún era ese destello titubeante de algo futuro, un pequeño acto de rebelión contra la oscuridad que cortaba el horizonte. El frío había dejado de ser solo un dato del clima para instalarse en la piel, en los huesos y sobre todo en la mente. Caminaste por las calles, cada paso hundiéndose en el polvo y en el silencio profuso de una comunidad que, aunque no lo dijera en voz alta, sabía que se encontraba en el umbral. Un umbral más pesado que cualquier piedra, más inquietante que cualquier sombra. ¿Visualizaste la aldea desde fuera? Una materia gris y opaca que parecía a punto de absorber el último resquicio de luz. Las casas, como guardianes agotados, permanecían en pie, pero sus muros crujían con una fatiga que no se veía, pero se sentía. El viento traía consigo un eco de historias que parecían enredarse en el follaje seco, un susurro de tiempo detenido. Volviste a encontrar la mirada de varios vecinos. Los rostros, iluminados solo por las débiles luces de algunas velas y la hoguera, que no dejaba de provocar o poca calidez, mostraban una mezcla inquietante de esfuerzo y resignación. La amenaza había dado un rostro y una forma visible frente a la indefinición. Ya no era solo el frío o la pobreza ancestral, era algo que podía romper inapelablemente la cadena frágil que los mantenía unidos. A lo lejos, una figura emergió del recodo de la calle central. Su silueta, envuelta en capas tejidas con desesperación y secretos, caminaba con un paso firme que contrastaba con el titubeo general. Era un hombre al que apenas reconocías, a quien tal vez habías visto antes, pero cuya expresión no dejaba lugar a dudas. Traía noticias, y con ellas un olor a miedo y a urgencia. Sin mediar palabra, levantó lentamente una mano, mostrando un símbolo tallado en madera, un emblema que había estado olvidado en las memorias profundas de tu tierra. Ese signo antiguo, casi invisible a simple vista, era una llamada colectiva que resonó directamente en ese débil corazón que aún resistía. Tu pecho se apretó. Sabías que en ese instante, como si el mundo contuviera el aliento, todo
comenzaba a cambiar. La amenaza externa tenía más dientes que antes, pero también despertaba, antes escondida, una determinación en las entrañas de quienes la enfrentaban. Una llama escondida que podía arder incluso en el peor invierno. Los ecos de la noche comenzaron a crecer. Los pasos del visitante se mezclaban con el suave roce del viento recalentado por el fuego escondido tras las paredes. Unos pocos decidían dejar sus casas para reunirse en el centro, conscientes de que la defensa ya no era solo cuestión de clavos y lanzas oxidadas, sino de unidad y secretos que aún estaban por revelarse. Encontraste refugio en la esquina que daba hacia la vieja ermita, un lugar donde el murmullo de voces temblorosas parecía guardar la promesa de algo más. La piedra de la pared transmitía una frialdad que contrastaba con el calor precario de tu respiración, y entre esa contradicción tu mente repasaba los fragmentos dispersos de los mensajes en el pergamino. En la penumbra, mientras una vela temblorosa dibujaba sombras danzantes, comprendiste que la batalla cercana no sería solo por la tierra o la vida. Era también un combate por la historia misma de la aldea, por los hilos invisibles que mantenían despierto un modo de ser que tantas veces había sido pisoteado o que ahora se resguardaba en susurros y miradas cruzadas. El visitante, arqueando la espalda y oculto en la densidad de la capa, soltó finalmente una palabra que se clavó en el aire, clara y grave, como un golpe sordo. Preparemos. No hubo necesidad de añadir más. El mensaje era un viento furioso que levantaba la última capa de polvo sobre un escenario que, hasta aquel momento, parecía inamovible. En ese instante, tú sentiste que el susurro del bosque se hacía hoz, y que esa voz rompía las ataduras del silencio. El gris se espesaba a tu alrededor, el frío mordía con más fuerza, y la noche desplegaba sus sombras como capas superpuestas de misterio y miedo. Por un momento, el mundo pareció congelarse. La llama de la pequeña hoguera vaciló, casi apagándose, pero no lo hizo. Fue ese mínimo destello, una chispa contra la oscuridad interminable, lo que te recordó que en las peores tormentas nacen las historias que perduran. Entonces, sin que nadie lo esperara, un estrépito seco irrumpió en la plaza. No era un grito, tampoco un choque violento, sino el crujir inconfundible de la madera cediendo bajo un peso extraño. Miraste hacia donde un grupo de aldeanos temblorosos había colocado refuerzos improvisados, y viste cómo uno de los portones se abría lentamente, sin viento, sin empuje visible. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Los susurros cesaron. La aldea contuvo el aliento. Y tú, en medio de ese cuadro congelado, supiste que el verdadero rostro de aquella amenaza aún estaba a punto de revelarse, y que aquello que estaba abriéndose ante ustedes no era solo la puerta física, sino un umbral oscuro que ninguna palabra podía cerrar. La quietud de la plaza se quebró con un susurro creciente, como si el viento mismo comenzara a tejer un manto de presagios. Entre los escombros invisibles del tiempo, el aroma denso a madera húmeda y tierra mojada flotaba, impregnando el aire con la melancolía propia de las tardes que se tejen entre cuchillos romos y miradas perdidas. Seguías allí, entre la multitud que apenas respiraba, mientras el hombre de la capa oscura se alejaba lentamente,
llevando consigo ese enigma que pesaba sobre tus hombros. Tus pasos se hicieron lentos, arrastrando un cansancio antiguo, uno que no solo residía en el cuerpo, sino que calaba en el alma, hueso a hueso. Imaginaste la resistencia de esas paredes viejas, tan gastadas como la paciencia de los aldeanos que aún seguían al pie del cañón, aferrados a fragmentos de historia que una y otra vez resistían el azote de lo inevitable. Pero la fragilidad de ese refugio se sentía ahora más palpable que nunca. El murmullo colectivo crecía desde rincones dispersos, una sinfonía baja de voces temblorosas que deslizaban nombres, fechas y temores. Había quienes hablaban de la llegada inminente de un ejército más feroz, otros que recordaban derrotas pasadas como si buscaran en ellas estrategias olvidadas. La conversación era una madeja torpe tejida con hilos de esperanza y desesperanza, con un miedo que no necesitaba palabras para hacerse escuchar. Mientras avanzabas, un niño pequeño, con la cara sucia y las manos temblorosas, cruzó corriendo frente a ti, con un manojo precario de ramas secas. La llama de la hoguera no bastaba para calentar el cuerpo ni el espíritu, pero era un acto silencioso de desafío, un pequeño brasero contra el manto gris que amenazaba. Engullirlo todo. Te detuviste un instante a observar cómo su sombra se mezclaba con las sombras de las casas, difusas, a punto de desaparecer. Finalmente llegaste a la vieja posada, donde la luz de las velas apenas podía competir con la penumbra persistente. El calor que emanaba de la chimenea era un leve suspiro, una reminiscencia tibia de tiempos mejores. Allí, la madera crujía bajo tus dedos, como un viejo cuaderno que guarda cicatrices invisibles. Y el pergamino que habías recibido reposaba sobre una mesa gastada, su tinta apenas legible en aquel resplandor intermitente. Tus ojos recorrieron una y otra vez esas líneas salpicadas de órdenes, advertencias y estrategias precarias. Eran palabras que parecían forjarse en el hierro candente del miedo y la urgencia. Insinuaban movimientos secretos, alianzas endebles y la posibilidad más temida, que la sombra que acechaba no solo llenaría con espada y fuego, sino también con secretos que harían tambalear la misma esencia de la aldea. El tiempo parecía dilatarse. Afuera, el eco del bosque había cambiado. Ya no eran solo susurros ni crujidos tranquilos, sino una sucesión pausada y ominosa de pasos apagados. Cada sonido se filtraba como un presagio, aumentando ese peso invisible que comprimía el pecho y enredaba la mente en nudos estrechos. Sentado frente al fuego, el corazón latía con una mezcla de desconcierto y determinación. Visualizaste a los aldeanos diseminados en sus hogares, cada uno en silencio o en discusión, conscientes de que el mundo al que pertenecían estaba a punto de entrar en una tempestad distinta. Era una lucha no solo por tierra o vidas, sino por preservar un modo de ser, un latido colectivo que ahora temía perderse entre cenizas y sombras. Un pequeño destello llamó tu atención a través de la ventana. Otro fuego prendía, esta vez en una casa cercana. No era solo la combustión de maderas secas, sino el brillo de una resistencia silenciosa, una chispa que lo enfrentaba todo. La noche comenzaba a cubrir la aldea con su manto oscuro, mordiendo los bordes del día y tiñéndolo todo con un velo de misterio creciente. De repente, un movimiento sutil en la esquina más oscura de la habitación te arrancó la mirada. Una figura emergía, envuelta en sombras que parecían más pesadas que la propia noche, llevando en manos
un objeto cubierto por un paño aún más negro que su capa. No necesitó decir palabra alguna para que comprendieras la gravedad de su llegada. El aire pareció congelarse un instante, cargado de un silencio que apretaba los sentidos. En medio de ese cuadro titilante de luces oscilantes y susurros contenidos, entendiste que aquello que se avecinaba no sería solo la batalla contra un enemigo visible. Era un llamado para enfrentar los rincones más oscuros y olvidados, los secretos enterrados bajo siglos de tierra y olvido. Tus dedos rozaron el objeto cubierto. Había en él un peso tanto físico como simbólico, un velo que ocultaba la próxima verdad a descubrir. Un estremecimiento recorrió tu cuerpo, mezcla de miedo y algo parecido a la esperanza más pura. La posibilidad de que, incluso en la noche más densa, la luz puede encontrar grietas por donde colarse. Fuera, la plaza seguía cambiando, como si respirara con esa nueva carga. Las voces, más firmes ahora, comenzaban a entrelazarse en planes y silencios cómplices. Un viento más frío chocaba contra las paredes, llevando consigo el suspiro antiguo de la tierra, un susurro que anunciaba que la calma, al fin, había quedado atrás. Y justo cuando tus ojos intentaban descifrar la forma del objeto bajo el paño oculto, un ruido metálico rasgó el aire. Una puerta pesada, abierta lentamente, exhaló un crujido que retumbó en los huesos de todos. La oscuridad fuera pareció levantarse como un gigante que despertaba, dispuesto a reclamar lo que se había escondido demasiado tiempo. En aquel instante supiste sin dudas que el umbral no era solo físico, más antiguo y profundo estaba a punto de cruzarlo. Algo que cambiaría para siempre el pulso de la aldea y quizá el tuyo también. El frío había comenzado a clavarse en los huesos con una insistencia que ninguna capa, por densa que fuera, lograba detener. Al mirar hacia la plaza, la luz débil de las hogueras danzaba sobre los rostros tensos, haciendo que las sombras se alargaran y se mezclaran con el gris perpetuo que abrazaba la aldea. La llegada del hombre de la capa oscura no solo había roto la calma, había abierto una puerta invisible por donde se colaban presagios y silencios que dolían más que un golpe. Te movías por entre la gente reunida, sintiendo cómo el susurro creciente empezaba a formar palabras. Ya no se trataba solo del invierno que venía, o del ejército normando que se asomaba en el horizonte. Había algo más profundo que sacudía las raíces de la comunidad. Era una pregunta sin respuestas, una sombra que parecía desgarrar el tejido mismo del tiempo vivido. El pergamino sellado, tan frío en tus manos, pesaba más allá de su tamaño. Cada línea escrita llevaba un eco de urgencia, pero también de secretos que parecían gritar en silencio. El hombre de la capa lo había desplegado apenas, pero su significado se filtraba con fuerza en el aire encrespado. Movimientos tácticos, avisos de emboscadas y una advertencia clara que calaba más hondo que el hielo. No todos los enemigos vienen de fuera. Una brisa, cargada del aroma a tierra mojada y madera quemada, se coló entre las casas, entibiando momentáneamente el ambiente helado. Respiraste hondo, dejando que ese suspiro se mezclara con el latir tembloroso de tus propias venas. Miraste de reojo y viste cómo un niño repetía su gesto, entregando ramas secas a manos dispuestas a alimentar una llama que necesitaba más que calor físico. Requería fuerza de espíritu. Las conversaciones se volvían más firmes, y en medio de ellas, una voz inesperada se alzó desde el grupo cercano,
firme y clara. Era la de un anciano, cuya mirada apagada parecía encenderse de repente, como un rescoldo oculto bajo la ceniza. No solo es el frío ni el acero, es lo que guardamos dentro, lo que tememos que se rompa. Tus propias dudas se amalgamaban a ese sentimiento colectivo, pero también sostenían una chispa que nada podía acallar. Caminaste hacia la vieja posada, el refugio donde el calor precario del fuego parecía un susurro débil frente al eco que reverberaba en las paredes. Apoyaste el pergamino sobre la mesa y te sentaste frente a la llama vacilante, que proyectaba sombras que parecían alargar la angustia y la esperanza en igual medida. Observaste con cuidado el objeto cubierto que el hombre había dejado a tus pies. Había algo más allá del frío y la tinta, un peso antiguo, como si llevara consigo fragmentos no solo de madera o metal, sino de historias clandestinas que la aldea había intentado enterrar. Tus dedos rozaron la tela oscura, y un escalofrío recorrió tu piel, mezcla de temor y extraña expectativa. Los murmullos fuera se confundían con el crujir sutil de la madera cansada, un recordatorio constante de que nada en aquella aldea estaba hecho para resistir una tempestad que parecía al acecho. El viento levantó un suspiro, y en ese instante los rostros que miraste parecían cargar un peso ancestral. No solo el miedo, sino la memoria de tantas noches similares y la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Y de repente, la tranquila oscuridad se vio rota por un sonido seco, metálico, como la última nota de una canción que nadie quería escuchar. Las puertas de la posada se entreabrieron lentamente, emitiendo un crujido que sembró un frío diferente, menos natural y más cargado de presagio. Tu corazón se aceleró mientras el silencio se profundizaba y la escena se volvía más densa. Un suspiro colectivo se perdió en la noche. Todos contenían la respiración. El objeto oculto se deslizó de la tela y quedó expuesto a la luz temblorosa. Una vieja arma, no solo un instrumento de guerra, sino un símbolo desgastado por el tiempo. Un emblema tallado en su empuñadura que parecía contar historias olvidadas, de luchas invisibles y pactos rotos. Aquella arma no era solo un artefacto, sino un recordatorio de que la batalla que se avecinaba era mucho más que meras espadas o fuegos. Tus ojos se clavaron en ese emblema y sentiste un estremecimiento profundo, como si el frío del invierno mordiera ahora el corazón mismo de la aldea. La mirada de los aldeanos seguía fija en ti, una mezcla de esperanza y temor reflejada en sus pupilas apagadas. En ese momento, la noche dejó de ser solo una ausencia de luz para convertirse en un escenario viviente, suspendido, donde cada sombra y cada suspiro podían cambiar la historia. El hombre de la capa oscura, que aún permanecía en silencio entre los rincones, emergió con una voz baja, apenas un eco que se coló en los huesos de todos. Lo que viene no es solo guerra, es el fin de lo que conocimos. Un frío más profundo se instaló en el aire y tú supiste que junto a ello nacía también una llama, no la de simples fogatas ni velas, sino algo más implacable, la inevitabilidad del cambio. Con la mirada fija en el horizonte invisible tras la niebla, sentiste que la aldea, tu aldea, se paraba al borde de un abismo. Y aunque la oscuridad parecía querer engullirlo todo, dentro de ti, una pregunta urgente comenzaba a formarse, punzante y clara, alimentando un fuego invisible.
¿Cuánto estarías dispuesto a perder para evitar desaparecer? El frío en la aldea parecía intensificarse con cada minuto que pasaba, como si el hielo invisible se infiltrara no solo en los huesos, sino en las palabras que surgían con dificultad entre los aldeanos reunidos. El susurro bajo que antes se deslizaba como una corriente tenue, ahora se había vuelto un murmullo denso, una red estrecha que atrapaba miradas, temores y silencios. Todo aquello que parecía inmutable desde el amanecer empezaba a resquebrajarse con la llegada de aquella nueva verdad. Al descender hacia la plaza, tus pasos apenas se oían. La tierra, aplastada y seca, parecía retener el eco tímido de tus suelas desgastadas. Pero el peso que cargabas era demasiado grave para dejar que el sonido fuera más alto. En el rostro de cada vecino, ese instante era un mapa de ansiedad y reserva. Nadie confiaba en el calor de las hogueras ni en la luz trémula de las velas. La sombra que el hombre de la capa había dejado se extendía más allá de su figura. Se colaba en las casas, en las bocas cerradas y en las callosas manos que apretaban puños, como si el gesto pudiera contener lo inesperado que se avecinaba. La plaza todavía conservaba el resplandor anaranjado de algunas llamas, aquellas pequeñas rebeliones contra la penumbra que envolvía todo. Sin embargo, la sensación general era la de un invierno que no solo enfría el aire, sino que roba el calor de la valentía. Un joven, con ojos demasiado grandes para la edad, miraba de soslayo el objeto que habías dejado a tu lado en la posada, y cuya tela negra había caído por fin. Una vieja espada, delgada, con un mango tallado que parecía contar historias mudas. Aquella arma era más que un símbolo de lucha. Tenía la suciedad de siglos, el desgaste de manos que ya no recordaban cuántas veces la habían empuñado, y un brillo apagado, como si el hierro mismo quisiera cerrar los ojos y descansar en la memoria rota de la aldea. Pero también llevaba incrustado un sentimiento intangible, un susurro de aquellos que una vez sostuvieron ese filo para defender algo que parecía apenas ahora desvanecerse con el paso de los días. Mientras tus dedos recorrían las marcas gastadas de la empuñadura, sentiste un estremecimiento que no podía atribuirse ni al frío ni al miedo. Era una mezcla extraña entre la carga de la historia y un rayo débil esperanza, la resistencia más oculta, esa hoguera interna que ni el viento helado lograba apagar. A lo lejos, una risa contenida escapó de los labios de una mujer mayor que había permanecido en silencio. Su rostro surcado por arrugas y cicatrices dejadas por tormentas pasadas. Fue tan inesperado aquel suspiro suave y breve que pareció un milagro en medio de la niebla helada. La vida, incluso en su forma más mínima, se negaba a ser extinguida. Los murmullos entre los hombres que empezaban a cercar la plaza crecían, pero retenían la cautela, como si cada palabra fuera también un arma afilada y frágil. Reunidos en pequeños grupos, discutían una defensa desesperada, maniatada por la falta de recursos y la incertidumbre de un enemigo no solo amenazante por su fuerza, sino también por la intriga que perduraba más allá de las espadas visibles. El hombre de la capa oscura volvió a emerger, y el gesto frío con que hizo desplegar un tercer pergamino dejó claro que las noticias no solo eran malas, sino más enmarañadas y ominosas de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los ojos de todos se clavaron en las palabras que trazaban un futuro que nadie quería enfrentar.
emboscadas en los senderos del bosque, pactos rotos y fuerzas que iban más allá del simple choque de armas. Tú que habías sentido la dureza de la tierra bajo los pies y el crujir de la madera vieja, ahora percibías el peso de ese documento como si fuese una segunda piel. Era un llamado no solo para resistir, sino para entender que aquello que se acercaba no era un enemigo hecho solo de carne y acero, sino algo que traía consigo ecos de un viejo orden que se desvanecía. El viento, que había callado por un momento, recobró su aliento entre las hojas secas y agitó el humo de las pocas chimeneas encendidas. Traía consigo un aroma peculiar, mezcla de madera quemada y tierra mojada, pero también una sensación casi palpable de expectación, como si la misma aldea contuviera el aliento a la espera de la primera señal. Entre las sombras de las calles, los niños corrían discretos, trayendo leños y encendiendo hogueras pequeñas que eran el único exponente visible de desafío a la amenaza creciente. Esos fuegos, aunque débiles, danzaban contra la oscuridad con una persistencia que hacía que hasta el gris del cielo pareciera menos implacable por un instante. Sin embargo, la tranquilidad que esos destellos ofrecían era frágil. La puerta de una casona cercana se abrió lentamente, lanzando un sonido metálico que caló en los huesos de todos. El eco reverberó como un latido irregular y a la vez definitivo. Los ojos de la multitud se dirigieron hacia el umbral. Del oscuro interior, una figura emergió, más silenciosa que el viento y tan indescifrable como la noche misma. En sus manos llevaba un objeto, envuelto en un paño negro, un peso enigmático que parecía contener en su interior el peso de la aldea entera. Entonces, el susurro colectivo se interrumpió y el mundo se suspendió en un instante sin respiración, porque justo en ese momento supiste que lo que se revelaría a continuación era algo más que un arma, más que un símbolo de guerra o resistencia. Era una llave para abrir puertas que habías pensado cerradas para siempre. El fuego en la plaza se había extinguido casi por completo. La aldea cubierta por aquel velo gris que parecía perpetuo, pero que ahora contenía un destello raro, la calma que sigue a una tormenta inminente. Después de la última revelación, la atmósfera, aunque aún helada, se había suavizado con un susurro silencioso, como si el viento hubiera aprendido a moverse con delicadeza alrededor del rostro cansado de cada aldeano. Te levantaste de la vieja mesa en la posada, donde la tenue luz de la vela dibujaba sombras alargadas y las marcas gastadas del pergamino se quedaban grabadas en la memoria como advertencias que ya no podían ser ignoradas. El objeto cubierto, revelado en la última hora, descansaba ahora sobre el banco, un relicario del pasado con peso y significado más allá de su forma. No era solo un arma, ni siquiera simplemente un símbolo. Era la última conexión con aquellos que habían caminado el territorio antes que tú, con sus dudas, sus batallas y su esperanza. Al salir, la brisa húmeda del anochecer te envolvió, cargada con el eco de pasos que se mezclaban con el susurro de las casas que respiraban una pesadumbre compartida. Caminaste por la plaza con el corazón latiendo a un ritmo que parecía modularse al de los demás. Los rostros, iluminados por la cándida luz de las antorchas,
reflejaban algo que no habías visto desde hacía mucho tiempo. Una decisión recogida, esa determinación silenciosa que se aferra al último resquicio de dignidad cuando todo parece perdido. Los hombres que antes susurraban situaciones precarias, ahora mostraban un coraje diferente. No era la efusión salvaje de la desesperación, sino un temple firme que hacía eco en las manos que aún sostenían las viejas lanzas, en las miradas que se levantaban hacia el bosque y en los jóvenes que cerraban filas sin pronunciar palabra. La preparación para la tormenta externa estaba al borde de convertirse en la resistencia de un pueblo que había aprendido a contarse también a sí mismo cuando el mundo cambiaba a su alrededor. Recordaste el rostro del visitante encapuchado, esa figura que llegó cargada de secretos y amenazas ambiguas. Ahora sabías que su presencia había sido un punto de inflexión, el catalizador que desempolvó miedos antiguos y reveló que la verdadera batalla sería tan interna como externa. No solo era resistir el acero de un ejército que avanzaba, sino sostener el alma de la aldea, evitar que se disolviera en el viento helado de la incertidumbre. El aire, ya menos cortante, llevaba frases entrecortadas y una música muda de pasos firmes. Los aldeanos se movían, pequeños grupos que encendían fuegos controlados, fortalecían puertas y compartían. Palabras que eran más pactos de fe que planes estratégicos. Promesas vanas, solo la certeza de que aquel invierno, con cuentos nuevos, exigiría más que resistencia física. Era un llamado a preservarse en su esencia, a mantener viva una llama que nada podía extinguir del todo. Al dar la vuelta hacia la ermita, notaste cómo la silueta del cielo comenzaba a pintarse con matices suaves, un indicio de que la noche poco a poco se rendía al alba que no sería perfecta, pero sí necesaria. La tierra, mojada y firme, respiraba contigo ese momento pausado, donde las horas parecían alargarse para ofrecer espacio a la reflexión tranquila. Sentado sobre una piedra, dejaste que los sentidos se calmaran. El crujido ocasional de la madera vieja, el aroma húmedo de la tierra removida, el susurro constante del viento entre las hojas, un silencio respetuoso que no era quietud absoluta, sino el tipo de quietud que aloja promesas. El frío, aunque presente, había perdido aquella amenaza opresiva para convertirse en un recordatorio tenue. La adversidad existe, pero la vida persiste. Mientras el primer rayo de sol rompía el manto gris, iluminando poco a poco los rostros adormecidos y las calles aún cubiertas de cenizas y polvo, percibiste que algo había cambiado. Quizás no en la forma, ni en las heridas recientes, pero sí en la voluntad. La aldea, testigo de tantas sombras y silencios, respiraba un nuevo día con una calma firme, como el suspiro de quien sabe que, sin importar lo que venga, sobrevivirá. Pensaste en el niño que había corrido con ramas secas, en la mujer que había dejado escapar aquella risa contenida, en el anciano que volvió a encender la mirada. Cada uno llevaba esa chispa, y tú, en esa misma atmósfera cargada de historia, te sentiste parte de una trama que no terminaba con la amenaza ni el miedo, sino que encontraba su sentido en la tenacidad de lo cotidiano, en la resistencia sutil que se teje sin ruido cuando el cielo es solo una vasta tela gris. Respiraste hondo,
Era un aire distinto, menos espectacular, pero lleno de promesas no dichas, de mañanas que aguardan sin prisa ni prisas, con la paciencia de quien ha enfrentado inviernos peores, y aún así sabe que la vida, con sus heridas y marchas silenciosas, es el único legado que merece ser protegido. Y mientras el nuevo día vestía de luz tenue la tierra conocida, te entregaste al sosiego de un pulso regular, ese que marca no solo la historia, sino el ritmo tranquilo de quien, al final del camino, sabe que todo lo vivido es semilla que florece en la memoria. El gris persistía, sí, pero ya no era un enemigo. Se había convertido en la textura misma del tiempo que abrazaba la aldea y sus habitantes, una tela tejida con la promesa callada de seguir, a pesar de todo, siempre adelante. Un susurro final, suave y constante, que te arrullaba hacia un descanso merecido, donde la incertidumbre cedía espacio a la quietud, y la noche se volvía el manto protector para los sueños que vendrán.